Rally en las bolsas del mundo en víspera de datos sobre inflación en los Estados Unidos. Buenas tardes amigos, martes 11 de julio, 7 pm. Hoy nos conectamos un poco más tarde que de costumbre, pero no quería dejar de hacerlo porque hay muchas noticias y hoy es un día importante para los mercados y para los inversionistas. Y quiero comenzar con esto, así lo titula Reuters: Wall Street cierra en alza a la espera de datos claves de inflación. Mañana tenemos a las 8:30, antes de la apertura de los mercados de Nueva York, la información sobre la inflación de junio, un dato importantísimo que los mercados, los inversionistas están esperando con ansias. Ya les voy a comentar más detalles, pero no solo eso, sino que comienza la temporada de reportes trimestrales. Ya algunas empresas empezaron a reportar, pero esto empieza fuerte, es el viernes, con los grandes bancos reportando resultados. Veamos varios titulares de hoy. Bloomberg dice: operadores en Wall Street impulsan acciones al alza antes del IPC, el índice de precios al consumidor del mes de junio, que es mañana. Y aquí lo dice otro de los medios, que dice: Wall Street termina en subida antes de los datos del CPI, que es como les dije, el Consumer Price Index, el índice de precios. Y JP Morgan y las acciones financieras hoy impulsaron el mercado, también lo vamos a ver. F dice: Wall Street cierra en verde, el Dow gana 0,93% a la espera de los datos de inflación. El economista: Wall Street se prepara para una corrección mientras los inversores miran a Europa. Fíjense esto, el mercado está en un rally, sigue subiendo. Al mercado le lanzan de todo, lo atacan, suben las tasas de interés, dicen que va a haber una recesión y el mercado sigue subiendo. Este es un mercado, yo les he dicho, que quiere subir, está optimista a pesar de todo. Y sin embargo hay noticias y titulares negativos. Por ejemplo, aquí hay algunos bancos de inversión que están diciendo: señores, este rally ya ha ido muy lejos, está en tiempo extra, está en extra innings, se alargó demasiado, esto tiene que terminar. Y entonces aquí dice que en esta noticia Wall Street se prepara para una corrección, los inversionistas ven a Europa. ¿Por qué? Bueno, porque Citibank, ayer les comenté, en uno de sus informes más recientes recomendó, dijo: este rally ya se extendió mucho, y recomendó invertir en Europa. Pero además hay noticias sobre varios hedge funds, grandes fondos de inversión, que también están disminuyendo sus posiciones en acciones norteamericanas. Creo que lo tenemos por aquí. Aquí está. Este es el Financial Times y dice: hedge funds recortan sus apuestas a las acciones norteamericanas después del rally y se voltean hacia Europa. Como ven, titulares negativos. En fin, a mí estas noticias las comentamos porque son las noticias y por información general, pero en realidad nadie puede pronosticar el mercado, y a veces estas malas noticias que le lanzan al mercado hacen todo lo contrario. En vez de tumbarlo, más bien le dan más fuerza al rally. Aquí está el economista y dice: la corrección acecha a Wall Street y los analistas ya miran a Europa. Pues es la misma noticia en otro idioma y con otro ángulo. Wall Street ha llegado a un cruce de caminos. Citigroup ha subido hoy al carro de los más pesimistas, alegando que estamos a la puerta de una dura corrección y recomendando que se refugien los inversionistas. Ojo, todo este ruido del día a día, afortunadamente para nosotros, los inversionistas, esto es algo que podemos simplemente hacer oídos sordos. Que si el mercado va a subir, que si va a bajar, que si va a haber una corrección, que si el rally sigue, que si no. Nosotros, los inversionistas, y especialmente los pequeños inversionistas, tenemos nuestro dinero invertido para largo plazo. No importa lo que pase mañana, ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. Nuestro horizonte son 10 años, 20 años, 30 años. Entonces, la verdad es que mientras que el dinero esté bien invertido en activos de buena calidad, acciones, bonos de buena calidad, va a estar bien y va a estar rindiendo. Pero bueno, les decía de nuevo, esto es a título informativo. Aquí dice Reuters: las acciones europeas suben, lideradas por las irlandesas. Ahora vamos a ver en el recorrido de las bolsas del mundo cómo estuvo Europa hoy en subida. Y fíjense, este sí es un signo, un síntoma que a mí me preocupa, y es que a veces el optimismo exagerado hace que se formen burbujas en los mercados. Ahorita hay toda una fiebre con el tema de la inteligencia artificial y ha hecho que el mercado se dispare y suba y suba y suba, a pesar de que las condiciones de inversión no son las mejores, porque ya no tenemos dinero gratis, ya las tasas de interés no están en 0%, están en 5% y con tendencia a subir. Es decir, las cosas cambiaron. Aún así el mercado sube porque está en una nueva fiebre de inversión y de optimismo. Ahora, hay un grupo de acciones que son las que llaman los meme stocks, o las acciones meme, que son acciones que casi son una burla, casi que dan risa, y sin embargo se disparan. Un ejemplo fue hace 1 y 2 años las acciones de GameStop, una empresa que probablemente no tiene futuro, no es viable, y sin embargo los pequeños inversionistas la agarraron como un juego y le hicieron subir de precio. Incluso en el camino casi hacen quebrar a algunos fondos mutuales, algunos hedge funds, perdón, que habían apostado contra esas acciones. Pero bueno,
Esas acciones tipo GameStop, hay otro ejemplo, Bed Bath Beyond también es un meme stop. Bueno, esa de hecho es una empresa en tantos problemas que de hecho quebró, ya si buscan la acción no la consiguen. Esa empresa quebró, pero hay varias, AMC, la cadena de teatro, bueno, hay varias. Cuando esas acciones empiezan a subir, que son activos netamente especulativos, eso me da a entender a mí que hay un optimismo exagerado, hay como gente tirando dinero en cualquier cosa, y eso es una señal para mí de una burbuja y algo exuberante. Entonces esta es una señal que estoy viendo porque le ha ido muy bien a esas acciones altamente especulativas, y eso generalmente para mí no es bueno, es un síntoma malo de que esto está llegando ya muy lejos. Aquí está la misma noticia de Bloomberg, pero en español. El repunte de acciones meme alertan de bajas a corto plazo en el S&P 500. Bien, el economista, el rally tecnológico desestabiliza al Nasdaq 100. Esta es otra noticia interesante. Miren, las grandes tecnológicas han subido tanto, se han hecho tan grandes, tan monstruosamente grandes. Apple vale 3 trillones de dólares o 3.000 billones, dependiendo si lo dicen en inglés o en español. Microsoft va por el mismo camino. Amazon es un monstruo. Google, ni se diga. Esas empresas, yo podría decir en este momento, podríamos decir que reventaron al Nasdaq 100. El Nasdaq 100 por primera vez en su historia va a tener que ser reestructurado, porque solamente, fíjense lo que dice ahí, 6 compañías, las 6 más grandes del índice del Nasdaq, representan casi el 50% del índice. Es decir, es un índice que antes era más diversificado, son 100 acciones, pero en verdad se ha hecho mucho menos diversificado, porque de esas 100 acciones solamente 6 representan casi la mitad del índice. Total, que quienes manejan el índice han decidido que lo van a reestructurar para quitarle peso, restarle peso a las grandes tecnológicas. Y eso hizo que ayer las tecnológicas, ¿se acuerdan que vimos el mapa de calor? Ayer subió todo el mercado menos las 7 grandes tecnológicas. Bueno, eso en parte tiene que ver con esto. El Nasdaq está diciendo, señores, voy a reducir el peso que tienen esas empresas en el Nasdaq porque esto se puso ya demasiado concentrado. Esto no tiene precedentes, no se trata de los ajustes trimestrales que hacen los índices para incluir una acción, sacar otra. Esto es distinto. Esto es por primera vez en la historia. Van a reducir el peso de las 6 compañías más grandes que forman el índice. Y dice Reuters que los rendimientos de los bonos a largo plazo caen, la inversión de la curva se profundiza antes de los datos de inflación de mañana. Y fíjense, la curva de rendimiento es un concepto básico en finanzas. Yo lo hablo poco por acá, aunque siempre vemos los precios de los bonos, pero la curva de rendimientos es fundamental para quienes estamos en este trabajo y para los inversionistas, etcétera. Y yo la visito a diario, reviso la curva. Por ahí les tengo una fotico para verla de hoy. La curva está invertida, cosa que es anormal. Otro día les voy a dar una explicación sobre eso. Y hoy, pues los rendimientos de los bonos de corto plazo aumentaron, los de largo plazo cayeron, y eso hace que la inversión se haga aún más profunda, lo cual es totalmente anormal. Y bueno, eso generalmente implica que en el futuro va a haber una recesión. Pero bueno, para no perder mucho tiempo en eso, sigamos. Wall Street Journal dice, después de subidas de interés, de tasas de interés históricas, algunos en Wall Street quieren más. Y es que, bueno, la verdad es que sí, para los inversionistas que quieren invertir en bonos y en renta fija, que no quieren comprar acciones o que le parecen que las acciones ya están muy caras o que simplemente ya tienen acciones en su portafolio y necesitan renta fija, la verdad es que si siguen subiendo las tasas y los bonos siguen cayendo de precio, se ponen cada vez más atractivos porque cada vez rinden más. Así es que, claro que sí, si las tasas suben y los bonos caen de precio, va a haber oportunidades. Yo he estado selectivamente tratando de aprovechar algunas de esas. Por otra parte, el dólar, fíjense, el dólar cae a un mínimo de 2 meses y la libra toca un pico de 15 meses antes del IPC en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué el dólar está cayendo? El dólar subió mucho cuando las tasas de interés estaban subiendo. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Europa, en Asia, en cualquier país del mundo, y tengo dólares, cuando las tasas de interés están en 0 o 1%, y me gusta tener dólares por la seguridad o por lo que sea, cuando las tasas suben a 3 o 4 me gusta más el dólar. Y si suben a 5 como está ahorita, pues más aún me gusta el dólar. Entonces mucho dinero de todas partes del mundo ha venido y eso hace que el dólar se fortalezca. Sin embargo, en los últimos 2 meses ha venido retrocediendo el dólar. Y uno dice, ¿por qué? Y las tasas de interés siguen altas. Y probablemente es una señal de que los mercados no creen que la Reserva Federal va a seguir subiendo las tasas de interés. Y por el contrario, creen que ya está cerca o cercano el momento en que van a empezar a bajar las tasas de interés. Yo no comparto esa visión, pero puede ser una de las explicaciones. Ahora, cuando el dólar se debilita, las materias primas se fortalecen, los precios en dólares, pues en términos relativos, porque el dólar se debilita. Entonces, por ejemplo, el petróleo ha subido a su máximo de 10 semanas por la debilidad
del dólar. También lo vemos con el aluminio. El precio del aluminio, dice Reuters, sube por la debilidad del dólar. Y además porque hay la esperanza de que China se reactive. Recordemos que la economía china, decíamos ayer, está al borde de la deflación y el gobierno chino está lanzando medidas de estímulo para que la economía se reanime y eso puede reactivar la demanda de aluminio y de materias primas en general. Y fíjense, hablando del dólar, aquí les voy a mostrar este cuadrito que son monedas. Yo no me gusta mostrar por aquí mucho las monedas porque yo no hago trading de monedas, no le recomiendo a nadie que haga trading de monedas, eso no es invertir, eso es especular, es un juego suma cero. En fin, pero hoy les voy a mostrar, aquí está el índice, el índice del dólar, que es una cesta donde está el dólar contra seis monedas, que son el euro, el yen, el franco suizo, la libra esterlina, la corona sueca, etc. Y ese índice, el índice del dólar quedó hoy en 101,66, ¿ok? En el último año, el punto más alto al que llegó fue 114,78 y el punto más bajo que ha estado es 100,79. Como vemos, está muy cerquita de su punto más bajo. Como les decía, el dólar ha ido perdiendo fuerza, tal vez porque los mercados esperan bajas de tasas de interés. Lo otro que está pasando no solamente que en Estados Unidos los inversionistas piensan que las tasas van a bajar, sino que otros bancos centrales también han aumentado las tasas y más que la Reserva Federal. Por ejemplo, en Europa los aumentos de tasas han sido en algunos casos mayores que en los Estados Unidos y eso hace pues que entonces el euro sea relativamente más atractivo. Bueno, no voy a quedarme mucho tiempo en esto. Ahí está ese cuadrito, ahí está el dólar contra el euro. El dólar está a 1,10 dólares por euro contra el yen japonés y contra la libra esterlina y contra algunas de las principales monedas que yo sigo. Y aquí vemos, este es el índice del dólar que ahí hemos visto, cerró en 101,66 y aquí estamos en ese gráfico, ven en rojo el último año. Ven cómo subió y subió y subió a medida que subían las tasas de interés, pero en los últimos meses ha venido bajando y cayendo el dólar respecto a otras monedas. Bueno, señores, les recuerdo suscribirse a mi canal de YouTube, darle like a este video para que más gente lo vea y vamos ahora con el recorrido por las bolsas del mundo, señores, y todo en verde. Hay un rally, el rally continúa y se expande y es global. Fíjense, en Asia, Japón, Hong Kong, Shanghai y Seúl, todas en verde con subidas importantes. También Europa absolutamente en verde. Tenemos Londres, Frankfurt, París, Zúrich y Madrid todas en subida. Y en nuestro continente solo Sao Paulo con una caída, pero Buenos Aires y Ciudad de México arriba. Y ya en Nueva York tenemos que el S&P 500 una subida importante. Ayer tuvo una subida modesta. Encima de esa subida viene la de hoy, 0,67%. El Nasdaq un 0,55% arriba, el Russell 2000 una vez más, hay apetito de riesgo, los inversionistas comprando acciones medianas y pequeñas sube un 0,96%, la volatilidad cae, de nuevo esto es un mercado optimista, no ve peligros, no ve riesgo, la volatilidad en niveles muy bajos, cayó ligeramente, cerró por debajo de 15, el bono del tesoro también cayó por debajo de 4, está en 3,98. Ahí les puse el índice del dólar que ya lo vimos. El dólar también cayó frente a las demás monedas. El oro estable en los mismos niveles de todos estos días. El petróleo que estuvo más arriba cerró con ligera baja, pero se ha ido fortaleciendo. Recuerden que había perforado los 70 hacia abajo, está en 74, camino a 75. Se ha ido recuperando el precio del petróleo. Y el Bitcoin sigue sobre los 30.000. Aquí está el mapa de calor, verde por todas partes. El único rojo intenso es el Eli Lilly, que es farmacéutica. Recordemos que ayer vimos la noticia de Europa tiene una investigación abierta porque estas medicinas para adelgazar como Ozempic, que la hace Novo Nordisk, y la de Eli Lilly, cuyo nombre no recuerdo en este momento, aparentemente se han reportado algunos usuarios pensamientos suicidas. Y bueno, habrá una investigación, no sé si llegará a algo, no sé si será relevante, pero en todo caso los precios de ambas farmacéuticas de las acciones han caído y bueno, estaban bastante elevados. Son empresas que han subido 50, 60, 70, 80% en el último año con toda esta fiebre de las medicinas para adelgazar. Pero de resto vemos el mapa en verde, el sector energía a la derecha y en el medio en verde, el sector bancario, ahí vemos a JP Morgan arriba importante hoy, Bank of America, Wells Fargo, los vemos allí abajo. Y a la izquierda los bancos regionales en verde. Hay mucho optimismo en el sector bancario, no sé si está justificado, los bancos empiezan a reportar sus resultados este viernes, veremos. Aquí está el barómetro y fíjense todo en verde, todo en subida, pero el sector de crecimiento arriba a la derecha, las grandes empresas de crecimiento hoy subieron menos. No fue un día donde las tecnológicas impulsaron el mercado, por el contrario, fueron las empresas de valor
el segmento de value, donde hay muchos bancos, por cierto, hay bancos grandes, pequeños y medianos, pues fue el protagonista principal de la subida de hoy. Aquí tenemos los bonos. Bueno, como les decía, fíjense, un bono corto a 90 días, 13 semanas, sube su rendimiento, mientras que los bonos largos, que están rindiendo menos, sus rendimientos cayeron y rinden aún menos. Entonces la curva se sigue invirtiendo. Aquí les debo tener la foto. Esta es la curva, fíjense. Esta es la curva de rendimiento de los bonos de tesoro. Esta curva está invertida porque generalmente ella empieza, ahí tienen los bonos desde 1M, que es un mes, 2 meses, 3 meses, 4, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7, 10, 20 y 30 años el último. Generalmente la curva empieza, los bonos cortos, 1 mes, 2 meses rinden menos y eso va subiendo a medida que te alargas y llegas a los 30 años. Pero ahorita está invertida, ahorita rinden más los bonos cortos, como ven ustedes allí. Y bueno, todo está rindiendo por encima de 5% hasta probablemente casi 2 años, rindiendo por encima de 5%. Y luego ven cómo la curva baja. Y bueno, en fin, esto es una curva invertida. Otro día les hago un videito sobre la curva de rendimiento y por qué es importante para las inversiones y para toda la economía. Una nota curiosa del Wall Street Journal, donde sale este señor que es el psiquiatra más famoso en Wall Street en este momento y aparentemente tiene muchos clientes últimamente: sexo, drogas y spreadsheets, páginas, hojas de Excel. Ahí está el doctor Glazer, que trata a la adicción en Wall Street. Y recordemos que en Wall Street los trabajos suelen ser muy estresantes, muy demandantes para los banqueros de inversión, para los traders. Y bueno, aparentemente está full de citas y consultas. Qué importante es la salud mental en la vida, en todos los aspectos, pero especialmente para quienes tienen trabajos muy estresantes. Y mañana, muy importante, señores, mañana es el día del dato más importante de esta semana, y es que a las 8:30, ahí se los puse, a las 8:30 vamos a tener el CPI, Consumer Price Index, el índice de precios al consumidor del mes de junio, y ahí están los estimados. Fíjense cuál es el estimado. El estimado es que el precio, el IPC haya variado un 0,3% y que el Core CPI haya variado también un 0,3%. El Core CPI es el núcleo inflacionario, ¿ok? Y que la inflación del último año haya quedado en 3,1%. La inflación en general, el índice de precios al consumidor varió, haya crecido 3,1% en el último año, pero la inflación medida por el núcleo inflacionario, un 5%. Ese es el número más preocupante porque la Reserva Federal, Jerome Powell, es el número que más ven. No ven el índice de precio al consumidor, sino el núcleo inflacionario. Y bueno, ¿qué va a pasar mañana? Si el número viene bueno, viene malo, nadie sabe, pero hay apuestas y hay pronósticos. Aquí está JP Morgan y aquí dice JP Morgan lo que JP Morgan cree que puede pasar. Y ellos dicen, bueno, si mañana el escenario que le da más probabilidad, 45% de probabilidad, es que el CPI, el IPC, el índice de precio al consumidor en junio, haya quedado la inflación entre 3 y 3,2%. Entonces, ese es el escenario más probable según JP Morgan. Si eso se da así, si mañana la inflación para junio quedó entre 3 y 3,2%, el pronóstico de ellos es que el mercado va a subir entre un 0,5 y un 0,75%. Si hay una sorpresa negativa a la que ellos le dan solamente 5% de probabilidades, en el extremo más negativo, que es que la inflación quede en 3,7% o más, entonces el mercado caería entre 2 y 2,5%. Eso es poco probable que ocurra. Ellos dicen 5% de posibilidades. En el otro extremo, si hay una sorpresa muy positiva y la inflación queda no en 3 o 3,2%, sino entre 2,5 y 3%, si la inflación no queda entre 3 y 3,2%, sino que queda en 2,7% o menos, entonces ellos creen que el mercado subiría entre un 2,5 y un 3%, seguiría el rally. Obviamente, esto es especulación, nadie puede predecir lo que va a ocurrir mañana, nadie puede predecir el dato de inflación y mucho menos cómo van a reaccionar los mercados, pero bueno, este es el ejercicio que pone JP Morgan, pues es parte de la dinámica en Wall Street. Así es que lo voy a dejar hasta aquí, señores. ¿Qué irá a pasar mañana? No lo sabemos, pero con mucho gusto, si Dios quiere, nos conectaremos y haremos este resumen para comentar los datos y sus implicaciones. Saludos a todos.